¿Amén? Bueno, ahí los chiquitos se van preparando para ir a la escuelita. Y vamos a orar una vez más. Amén. Tómense de las manos, agarre a su hermano, que el Señor pueda ver en esta noche la unidad, amén, entre nosotros. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por permitirnos, Señor, adorarte. Por permitirnos, Señor, darte las gracias, mi Dios. Te doy gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, como decíamos en un principio, mi Dios amado. Bendice a mis hermanos, Señor. Tú los ves, Señor, en esta noche, a cada uno de ellos, Padre amado. Te pido, Padre, que tú te pases, Señor, por cada uno de ellos, Señor, bendiciéndolos, Señor, en esta noche. Señor, sabemos, Padre amado, que en tu pueblo hay necesidad, mi Dios. Quizás hay necesidad económica, Señor, quizás hay necesidad de salud. Padre amado, sabemos que, por ejemplo, tu hija Norma, su hijo, Señor, está enfermo, por eso ella no pudo llegar en esta noche. Te pido, Padre, que tú la bendigas. Bendice a su hijo, Señor, que tú lo puedas hallar. Mi Dios amado, tú eres bueno, Señor, con nosotros. Bendice, Padre, a cada hermano, Señor, que tenga alguna necesidad en esta noche, Señor. Yo no la conozco, mi Dios, pero tú sabes el nombre y tú sabes, Señor, la situación de cada uno, Padre, de nosotros, Señor. Te pido que tú los bendigas, Señor, y que podamos confiar en ti, mi Dios, que tú vas a obrar, Señor, en cada vida. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios, por tu palabra, Señor, que esperamos con ansias cada sábado, mi Dios, poder recibirla, Señor. Señor, la otra vez veía, Señor, en Facebook, en China, Señor, que hace años dice que no llegaba una Biblia en ese lugar. Y cuando llegó, Señor, porque ellos mismos la hicieron, la alegría, la cara, Señor, de esos cristianos cuando recibían tu palabra, Señor. Y nosotros, Padre, que la tenemos todos los días en nuestras manos, Señor, ¿qué hacemos, mi Dios? ¿Qué hacemos con tu palabra, Señor? Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a cada día parecernos más a ti, Señor. A quitar, Señor, todo lo malo, Señor, que tengamos. Señor, sabemos que somos seres humanos, Señor, y fallamos en cada momento, Señor, en cada segundo. Señor, con nuestro pensamiento, con nuestra boca, Señor, con nuestros hechos. Señor, te pedimos perdón, mi Dios. Queremos sentirnos libres, Señor, en esta noche para poder recibir tu palabra, Señor. Y que tú puedas obrar conforme a cada uno, Señor, conforme a la necesidad de cada hermano, mi Dios, en esta noche. Bendice a tu siervo, Señor, y que tu gracia, Padre, esté sobre él en esta noche para poder impartir la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios. Buenas noches, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios. Y como siempre es una enorme responsabilidad. La pasada hablábamos con un pastor amigo de Casa de Oración. Decíamos que los portadores del mensaje no solamente deben portar el mensaje, sino que deben vivir el mensaje. Tenemos doble responsabilidad. Por otra parte, traer el mensaje que el Señor quiere hablar. El mensaje exacto, el mensaje que encaje. ¿Se acuerdan del último mensaje? ¿Cómo se llamaba? Quiero irme lejos, ¿no? Y hablábamos que el Señor dijo, pónganse mi yugo, que calza bien. Y anteriormente habíamos oído un mensaje que se llamó, ¿qué quiere Dios? O sea, que hay como una interrogante, ¿no? Y el Señor nos está respondiendo a cada interrogante. Por eso es la importancia del predicador o del que expone la palabra, de traer el mensaje. No rellenar, ¿no? Como siempre le digo a algunos amigos que el problema no es que falte mensaje, sino que sobra. Hay mucho para hablar, pero hay que ver qué es lo que Dios quiere hablarnos. Y en esta noche el Señor inquietó mi corazón para traer este mensaje. Es un mensaje de los temas individuales que estamos dando. Ya comenzaremos la serie. Por ahora estamos preparando eso. Tengo muchos compromisos también asumidos. Entonces estamos repasando una serie de enseñanzas que hemos visto en su momento, pero qué importante es poder volver a repasarlo. Y nuestra vida pasa
como decíamos en el último mensaje también, pasa como neblina. Nuestra vida es como una flor que crece, tiene su esplendor, su belleza, su perfume, y después comienza el declive, ¿no? Hoy estaba hablando con el pastor Carlos Olivares, el hermano de Chuy, y decíamos, me preguntaba la edad, y él me decía su edad, etc. A ustedes no les importa el número, ¿no? Pero hablábamos de la edad. Entonces me dice, le digo tanto, sos chiquito, me dice, ¿no? Digo, sí, digo, cada vez que pasan los años, el envejecimiento hace que uno se achique, entonces está más chiquito, ¿no? Bueno, no se depriman por esto, ¿no? Ya el sábado pasado les deprimí bastante, ¿no? Se fueron preocupados por la brevedad de la vida. Y casualmente o causalmente el mensaje de hoy se llama Cristianos deprimidos. ¿Estás deprimido? Tú que estás del otro lado. Depresión es una de las enfermedades modernas, ¿no? De estos últimos tiempos. El tiempo pasa muy rápido, la vida pasa muy rápido. Nosotros medimos la vida en semanas, meses, años, etc., ¿no? Y bueno, realmente pasa muy rápido la vida. La vez pasada veíamos un video de mi esposa, quien les habla, teníamos 24 años, ya lo vamos a subir a YouTube. Y bueno, estábamos ahí cantando, yo tocando como siempre, y sacábamos la cuenta, yo hablaba con uno de los chicos, y me decía, yo tengo esa edad, me dice, cuando yo estaba tocando yo nací. Y eso te deprime, ¿no? Porque decís, qué bárbaro, ¿cómo pasa el tiempo? Pasa tan rápido como dice la palabra. Y miren que el Señor dice que para Él 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Y estamos pensando, el Señor no viene, ¿será que será? Amados, el Señor viene pronto. Crean o no crean. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, dice su palabra. Y como estamos en la espera, muchas veces estamos como esas 10 vírgenes que todas, tanto sensatas como insensatas, cabecearon y durmieron. Se durmieron, como ustedes saben, en la hora de la reunión a veces les pasa. ¿Por qué? Porque la tristeza, la espera, la congoja, produce muchas veces este estado de ánimo que se la conoce como depresión. Depresión básicamente es el decaimiento del ánimo. Y ustedes se darán cuenta que hay días que uno está de un buen ánimo y parece que está pum para arriba, ¿no? Y gloria a Dios, amén, amén, y al otro día está bajo la baldosa, queriendo como Job que Dios le quite la vida, como Elías, ¿verdad? Son estados de ánimo, aunque las Escrituras nos dicen que no debiera ser nuestro estado de ánimo cambiante como la onda del mar, con un corazón de doble faz, ¿verdad? Porque el corazón de doble faz no es un corazón limpio. ¿Se recuerdan ustedes, bienaventurados los limpios de corazón? Lo contrario a la limpieza de corazón o a la pureza de corazón es el corazón de doble ánimo, que un día está bien y un día está mal, o que tiene su corazón dividido entre el mal y el bien. Depresión es un vocablo que viene del latín depressio, que significa opresión o encogimiento o abatimiento. Es el diagnóstico psiquiátrico que describe un trastorno del estado de ánimo. Por eso cuando alguien está mal le dice ánimo, ¿no? Transitoria, puede ser algo transitorio o puede ser algo permanente, caracterizado por sentimientos de abatimiento, sentimientos de infelicidad, culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas de la vida. Los desórdenes depresivos pueden estar en mayor o menor grado acompañados de ansiedad. Marche un puré de Lexotanil, ¿no? O de Prozac, porque estás inquieto, nervioso. La depresión tiene un poder sobre el ser humano terrible. La depresión tiene un poder en las vidas de las personas cuando uno se descuida. Si nos descuidamos, nos podemos deprimir. No podemos, como seres humanos,
que somos evitar los aspectos negativos de la depresión. No podemos a menos que Dios interfiera. Estoy hablando humanamente, estoy dando un diagnóstico casi médico. Concluimos que es humanamente imposible, y remarco con 4 comillas y paréntesis, es humanamente imposible evitar la depresión. Y uno lo disfraza. ¿Cómo estás, hermano? Amén, bendecido y en victoria para la gloria del Señor. Rica la baranda. Y empieza ahí, ¿no? Para tapar una tristeza que hay, una depresión que hay. Una de las falencias de la psicología moderna es la motivación a través del éxito. Hoy hay predicadores o coach que se disfrazan de pastor con corbata y todo, y Biblia, y te hablan de un evangelio humanístico o humanista, de la autosuperación, que esos tipos de coach los encontrás en cualquier empresa multinacional donde arengan a los empleados para que puedan vender o puedan ser más fructíferos o más productivos. Hay muchos libros en las librerías. Yo vez pasada cuando fui a visitar al pastor Osvaldo Paiva quería obsequiarle un libro y es difícil obsequiarle un libro a un pastor que lee y que tiene una biblioteca con muchos libros, ¿no? ¿Cuál tendrá, cuál no tendrá? Y cuando vas a la librería te encontrás cantidades de estos libros de autosuperación, autoayuda. Entonces vos mirás de vuelta, salís hacia afuera, obviamente vas a salir hacia adentro, pero salís a la vereda y mirás a ver si dice librería cristiana. No, sí, es una librería cristiana, pero hay, falta un libro de yoga nomás, cristiano, y ya está. Todo sobre autosuperación, lo que tú puedes, tú descubre el campeón que hay en ti. Nunca hay un libro que diga descubre el pecador que hay en ti. Si hay, descubre que el campeón que hay en ti. Son mensajes encantadores que las personas, en cierta manera, de una manera solapada, te muestran que no necesitas a Dios para liberarte de la depresión, sino que haciendo estos pasos de superación personal vas a salir de eso. Amados, categóricamente estoy en condiciones de declarar que sin la ayuda de Dios es imposible salir de la depresión. Es imposible. Ni de manera temporal ni de manera permanente. Si alguien quiere obtener la victoria permanente sobre la depresión, deberá tener una vida recta delante de Dios. Si no, ¿por qué? Pablo dice que tenemos la conciencia y el Espíritu de Dios. Cuando estamos en pecado no podemos esconder nada. Entonces, esa fachada de que es súper cristiano y súper campeón, en algún momento comienza a traslucirse, en algún momento comienza a desaparecer y comenzamos a ver realmente quién está detrás de esa fachada. Encontraremos una persona deprimida. Y la depresión es muy peligrosa, porque muchas personas han decidido quitarse la vida para terminar con un tormento tan terrible como es la depresión. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Pero díganlo con alegría, no se deprimen. Cristianos deprimidos. Es asombroso ver cuánta depresión existe en el mundo. Solo porque no conocen las personas a Dios. Y cuando hablamos de cristianos deprimidos, hablamos de personas que dicen conocer a Dios, pero no le conocen, por eso están deprimidos. La depresión tiene mucho poder sobre una vida que no está entregada a Dios. Vamos a leer un versículo ahí en Proverbios 18:14. Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Dice Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, para clarificar un poco el texto este. Dice, al enfermo lo levanta su ánimo, pero al ánimo decaído, ¿quién podrá levantarlo?
Cuando alguien está enfermo y dice, oh, tengo tantas cosas para hacer, oh Señor, quiero ir a la iglesia, quiero sentirme bien. Bueno, el mismo ánimo está comprobado científicamente, que cuando una persona tiene ganas de vivir y ganas de salir adelante, se levanta. Pero cuando una persona se deja caer, se deja morir, los médicos les pueden poner fármacos y un montón de cosas y no va a salir adelante. Por eso dice, al enfermo lo levanta su ánimo, pero el ánimo decaído, ¿quién podrá levantarlo? ¿Ustedes qué pensaron? ¿Que vine a hablar sobre una clase de depresión? La depresión, ¿no? Vamos a ir a la palabra de Dios y dejamos esto de lado, porque para nosotros no va, pero puede pasar. Puede pasar. Vamos a leer el contexto de la historia, y lo voy a leer aquí, Hugo. Busquemos todos juntos Marcos, capítulo 6, una historia apasionante, más apasionante que la novela Los Milagros de Jesús y que los 10 mandamientos, que no te deja dormir la novela. Fíjate que la palabra es mucho más verdadera. Vamos a ir, Marcos 6:12. Si lo tienen, me dice, lo tengo. Y cantamos todos, lo tengo. Marcos 6:12, vamos. Dice así. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. Yo estoy leyendo la versión, saben, Nueva Traducción Viviente. ¿Qué salieron a decir? Descubre el campeón que hay en ti. No, salieron y dijeron, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. Eso decía. Versículo 13. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. 14. El rey Herodes Antipas pronto oyó hablar de Jesús porque todos hablaban de él. Algunos decían, este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos, por eso puede hacer semejantes milagros. 15. Otros decían, es Elías, e incluso otros afirmaban, es un profeta como los grandes profetas del pasado. Es tremendo, ¿no? Cuando Herodes oyó hablar de Jesús, dijo, escuchen esto porque esto es interesante para entender el mensaje. Dijo esto Herodes, Juan, el hombre que yo decapité, ha regresado de los muertos. ¿Escucharon? Pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan para hacerle un favor a Herodías. ¿Quién era Herodías? Era la novia de Herodes, ¿no? Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe. O sea que Herodes se casó con Herodías, pero Herodías tenía esposo. Muy común esto, se ve en todos lados, ¿verdad? Gente que a veces viene a la iglesia y con cuestiones doctrinales, que vienen acá buscando la sana doctrina, la verdad, pero en realidad encontramos muchos Herodes y muchas Herodías en estos días, ¿no? 18. Juan le había estado diciendo a Herodes, ¿qué Juan? ¿Se acuerdan qué Juan? Juan el Bautista, no Juan el autor del Evangelio, sino que dice... versículo 18, Juan le había estado diciendo a Herodes, es contra la ley, es decir, es contra la palabra de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Es fornicación, es perversión, le estaba diciendo Juan. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan el Bautista. ¿Saben que hay muchas personas que le tienen bronca al predicador, que quieren matar al mensajero? Si pudieran matar a Dios, lo matarían. Como no pueden matar a Dios, matan al mensajero. Entonces Herodías tenía mucha bronca, rencor, odio contra Juan el Bautista y quería matarlo. El problema es que esta mujer tenía poder para poder matarlo. Pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada. Versículo 20. Porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes sabía que Juan era un hombre de Dios. O sea, está el que te tiene bronca porque le decís sus verdades. Y está el otro que te respeta. No, este es un hombre santo. Pero eso no significa nada, es una garantía de nada. Herodes se inquietaba mucho y siempre que hablaba con Juan, pero aún así
le gustaba escucharlo. O sea, que no le gustaba ni un granito lo que le decía Juan. Lo inquietaba, lo incomodaba, pero a la vez decía, no, este es un hombre de Dios, hay que escucharlo. No sé si pasa eso, ¿no? Uno escucha y dice, oh, este que otra vez con su mensaje, pero lo voy a escuchar, ¿no? Pero cuando pueda lo mato. Versículo 21. Finalmente, Herodías tuvo su oportunidad en el cumpleaños de Herodes. Estaban todos, que lo cumpla, cantándole a Herodes. Y él dio una fiesta para los altos funcionarios del gobierno, los oficiales del ejército y los ciudadanos prominentes de Galilea. Versículo 22. Luego vino la hija del rey, también llamada Herodías, alias Shakira, porque bailaba como Shakira. Entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes y a sus invitados. O sea, una cantidad de pervertidos y de fornicarios allí, adúlteros. Entonces él le dice, pídeme lo que quieras. Y él le dijo a la muchacha, y te lo daré. Versículo 23, acompáñame ahí. Incluso juró, Herodes, te daré cualquier cosa que me pidas hasta la mitad de mi reino. ¡Fua! 24. Ya estaba medio tomadito, ya estaba, ¿no?, entrado. 24. Ella salió y le preguntó a su mamá, ¿qué debo pedir? Tengo un cheque en blanco, vos decime, ayúdame. Su madre, que era peor que la hija, porque de tal palo tal astilla, le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. Qué tremendo, ¿no? Versículo 25. Así que la muchacha regresó deprisa y le dijo al rey, quiero ahora mismo la cabeza del Juan el Bautista en una bandeja. Entonces el rey se arrepintió profundamente de lo que le había dicho. De ahí sale el refrán, el hombre es esclavo de sus palabras, sobre todo un rey. Ya tenemos varios casos en la Biblia de hombres que abrieron la bocota y después se encontraron en un problema por decir algo. Así que tengamos mucho cuidado con nuestra boquita. Y debido a su juramento y debido a que estaban los invitados allí, estaban toda la cúpula del gobierno, no podía negarse a acceder a lo que le estaba pidiendo. 27. Así que envió de inmediato a un verdugo a prisión, a un Isis mandó, con un hacha, un sable gigante, que le cortara la cabeza a Juan, lo pusiera en una bandeja y se lo trajera. Como estos estaban acostumbrados a ese tipo de trabajo, entre comillas, el soldado decapitó a Juan en la prisión. Un hombre de Dios, asesinado. Y trajo su cabeza sangrante, esto lo agrego yo, evidentemente, en una bandeja y se la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Fíjense la maldad de estas mujeres, hasta qué grado, ahí tienen, chicas del Evangelio de la radio, ahí tienen para desarrollar una maldad, una mujer que generalmente las mujeres tienen terror a la sangre, ¿no? Ven sangre y, así dicen, no sé, por ahí es al revés, pero bueno, por ahí les da impresión. Estas no tenían impresión de tener la cabeza de un hombre en una bandeja. Se la dio a la madre. Y cuando los discípulos, versículo 29, de Juan oyeron lo que había sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en una tumba. 30. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que había acontecido. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía, que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer, dice la Escritura. Fíjense cómo era, ¿no? A veces los pastores nos quejamos porque no tenemos tiempo para nada. Imagínense el Señor, que fue un ministerio intensivo. Así que salieron, dice el versículo 32, en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Ese es el contexto de toda la historia que vamos a ver hoy.
En Mateo capítulo 11, no lo busquen, encontramos a Juan el Bautista en la prisión, ya está en la prisión él. ¿Por qué estaba en la prisión? Por haber denunciado el pecado del rey. Este ministro ungido, poderoso, Juan, que afectó a multitudes en Israel, fue cortado bruscamente de la tierra por un rey llamado Herodes. Ahora las multitudes que siguieron a Juan fervientemente se retiraron, cada uno a su lugar, porque la voz de uno que clama en el desierto fue silenciada. El ministerio público de Juan solamente duró un año, pero en ese tiempo Dios demostró su poder a través de la predicación de este tremendo hombre. Cuando digo tremendo no estoy exagerando. Juan fue mayor que Elías y Eliseos, o lo comparaban con Elías. Los saduceos, hombres educados, fueron a escuchar su mensaje convincente. Aún aquellos tremendos, orgullosos fariseos no podían evitar salir de su palacio para escuchar a este hombre. Soldados, políticos, cobradores de impuestos, ricos, pobres, enfermos, por igual se amontonaban para escuchar al ardiente profeta vestido con pieles de camello. Jesús mismo, el Señor, honra a este hombre y dijo: les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Juan el Bautista. Si es fiel, ya le va a conocer algún día. Lo va a encontrar allí. El Señor también identificó a Juan como el profeta de quien Isaías había hablado. Juan sería el que haría un camino derecho ante el Mesías, una preparación para su venida, su primera venida. Que lo podés encontrar, si quieres anotar, Isaías 43, que dice, escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Esa es la voz del clamor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Es aquel que anunció de antemano la llegada inmediata del Mesías, Juan el Bautista. Sabemos que Juan tenía conocimiento de las profecías de Isaías. No era un ignorante, no era un improvisado, no era alguien que a veces lo pintan como un loquito despeinado que está allí, que está enajenado, ¿no? Que habla así desorbitadamente, sino que era alguien que sabía para qué estaba. La palabra que llegó a él puede ser trazada en los escritos de Isaías, y Juan hizo referencia a Isaías cuando los sacerdotes y los levitas le pidieron que se identificara. Y siempre ellos indagaron realmente, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Le decían a Juan el Bautista. Y Juan siempre respondía a esto. Escuchen atentamente. Yo no soy el ungido. Qué tremendo. Esto encierra un significado tremendo para el contexto, la contracara de los tiempos de hoy, donde todo el mundo quiere ser ungido. Finalmente, cuando ellos presionaron un poco más a Juan, Juan se identifica. Y se identifica como aquel de quien Isaías profetizó. Y él les dijo lo siguiente en Juan 1, 19, vamos a leer al 23. Juan capítulo 1, si tenés Biblia, Juan 1, 19 al 23. Ahí se identifica este tremendo hombre de Dios. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías.
Bien. ¿Ustedes recuerdan esta historia de Alejandro Magno cuando toma o sea, prisioneros y le traen un joven miedoso, un joven totalmente amedrentado y le pregunta, ¿cómo te llamas? Le dice aquel tremendo hombre conquistador que fue Alejandro el Grande, y le dice, mi nombre es Alejandro. Entonces caminó Alejandro delante de él y le dijo, o cambias de actitud o cambias el nombre. De la misma manera el Señor nos pregunta a nosotros si nosotros podemos responder, somos cristianos. La respuesta ya la saben. Juan no andaba haciendo alardes, fue un ungido del Señor, sin duda, un profeta del Señor. Él no se presentó ni como el pastor de Israel, ni como el profeta, ni como el ungido. Cuando a él le preguntaban, dice, yo soy menos que un esclavo, no soy digno de atar sus cordones. Habla, mis amados, de un conocimiento, de una revelación en ese momento de Juan, de a quién estaba sirviendo. Y nosotros muchas veces como cristianos hasta nos agrandamos porque somos cristianos. Decimos, esos ignorantes no saben nada, nosotros conocemos la Biblia, sabemos todo, Dios está conmigo, el Espíritu Santo. Y somos muy, realmente pocos humildes, poco humildes. Juan, en cambio, no se robó la gloria del Mesías. No se la robó, porque le dijeron, tú eres el Cristo, dínoslo, porque era un hombre respetado, Juan. Él podía haber dicho, bueno, sí, en eso andamos, ¿no? Todavía está por definirse. Y él se hubiese llevado hubiese filmado algunos autógrafos, algunas Biblias por allí, unas fotitos, una selfie, ¿no? Pero nada de eso pasó, sino que él dijo, no, yo no soy el Mesías. Hoy hasta hemos escuchado motes de yo soy pastor, y nadie lo nombró pastor. No soy pastor, pastoruti. Pastor no se ve que sea. Aparentemente, los captores de Juan, los que tomaron a Juan, acuérdense que tenía cierta simpatía de Herodes por Juan, le permitieron mantenerse en contacto con sus discípulos. Juan tenía sus discípulos, y de hecho, los que posteriormente fueron discípulos de Jesús, primero fueron discípulos de Juan. Así que sus seguidores les llevaban información acerca de los milagros y el ministerio que estaba creciendo, pero a pasos agigantados, la fama de Jesús. Estos reportes debieron de ser sorprendentes a los oídos de este Juan, encadenados dentro de la cárcel. Día tras día, Cristo estaba haciendo obras maravillosas a través de toda la región. Y los discípulos de Juan estaban en Naín, un lugar llamado Naín, cuando Cristo milagrosamente levantó de los muertos al hijo de una mujer. Lo habrán visto en la novela el viernes. Porque unos no leen la Biblia, pero no lo digo por los de acá, aunque si fuese, le cae, bueno. Pero algunos leen la Biblia, no leen la Biblia y ven la novela. Dicen, no, porque sí, anoche lo vi. Dicen, nunca lo encontré. Acá también está en la Biblia, dicen, ¿no? Bueno. Ellos estaban entre el gentío, mientras que ese joven era trasladado en un ataúd. Pero el Señor lo resucita. Y comienza a hablar ese joven. En ese momento las Escrituras dicen que todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Vamos a leerlo, Lucas 7:12 al 18, Lucas capítulo 7, versículo 12 al 18. Vamos a escuchar y leer. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lloraban se detuvieron. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate.
Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Se estaba cumpliendo al pie de la letra esa palabra inspirada por el Espíritu cuando Juan dice: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Obviamente Jesús empezó a crecer en fama, no le conocían, toda la gente empezó a revolucionarse, llegó hasta los estrados del gobierno lo que estaba pasando en las calles de Jerusalén. Los discípulos de Juan le relataban todas estas cosas a Juan. Le contaban con entusiasmo, con los ojos saltones, maravillados, asombrados. Ellos fueron llenos de reverencia hacia Jesús al describir todas las obras que estaba el Señor realizando. Los paralíticos caminaban, los ciegos otra vez veían, los espíritus inmundos salían de las personas. Sorprendentemente, por eso ustedes pueden preguntar qué tiene que ver con cristianos deprimidos. Puntualmente, tiene que ver que muchos se deprimen cuando no saben o no entienden lo que Dios está haciendo. Como Dios no lo está haciendo a la manera que ellos piensan, entonces se ponen mal. Dicen: Dios me dejó, Dios no me escucha, o ¿para qué voy a la iglesia? Cada que más leo la Biblia, peor me va. ¿No? Bueno. Sorprendentemente, Juan no compartía el mismo entusiasmo de esos discípulos que venían a contarle. En vez de eso, llamó a 2, como leía recién Hugo, y los instruyó con ciertas preguntas. Y le dijeron: vuelvan a Jesús, quiero que le pregunten si es el Cristo. Tremendo, ¿no? ¿Lo vieron alguna vez así? O a veces uno lee medio rápido y dice: ya lo conozco esto. Aquel varón que declaró que ese era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora estaba en una condición tan mal, estaba él, que dice: no, yo necesito saber si es este o no. Si es él o va a venir otro. Pídanle que les diga bien quién es. ¿No te pasa que no sabes a quién servís, que no sabes con quién estás hablando, que no sabes a quién adorás, que no sabes para qué venís a la iglesia, por qué no seré libre de todo esto? ¿No será que te pasa a veces? Al oír Juan en la cárcel los hechos de Jesús, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús. Vamos a leer Mateo 11, 2 al 3. Mateo 11, 2 al 3, porque todos los evangelios relatan esto, o casi todos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú o esperamos a otro? Decime, ¿no te parece incomprensible la pregunta de Juan? Esta fue la reacción del profeta más grande que ha vivido en la tierra. Fíjense, ¿no? Si Juan le pasó esto, ¿cuánto más a nosotros? Pensalo, él estaba recibiendo noticias a diario de aquellos testigos visuales de todos los milagros increíbles que Dios estaba haciendo en la persona de Jesús.
Pero aún así Juan tenía que saber de boca del mismo Señor, porque el Señor no andaba diciendo así a los cuatro vientos, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. No, no era tan fácil sacarle esa confesión o esa declaración a Jesús. Vean, por eso nosotros debemos estar diciendo, yo soy cristiano, sonríe, o el pescadito en el auto, ¿no? O en la moto. Más vale que tus hechos muestren que sos cristiano. Pero aún así Juan tenía que saber de boca de Cristo de que él era el Christos en griego o el Mesías en hebreo, el ungido, profetizado. Recordemos, Juan fue un hombre de la palabra. Él había pasado su vida estudiando las Escrituras en soledad. Él había meditado diariamente en la ley, los profetas y los salmos. Y la Biblia nos dice claramente que Juan reconoce la deidad de Jesús. Aquel día cuando lo ve, Juan estaba señalando a Jesús y le dice, vean, he ahí el Cordero de Dios. También Juan el Bautista vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús en forma como de paloma. Y también había escuchado la voz del Padre declarar, este es mi Hijo, en cual tengo complacencia. Y finalmente, Juan mismo declara, yo debo menguar para que Él aumente. Y esto fue dicho por un hombre que había vivido en cuevas toda su vida adulta. Cuando él comienza su ministerio, se va de su casa y empieza a vivir cerca del desierto, negándose a toda comodidad. Ciertamente hace poco tiempo arqueólogos confirmaron esto y descubrieron cuevas donde vivió Juan el Bautista. Todo lo que este hombre piadoso hizo fue en preparación para cumplir el propósito de Dios. Entonces, ¿qué motivó a Juan a interrogar a Jesús acerca de la identidad de Jesús? ¿Por qué esta reacción poco característica después de escuchar acerca de todas las grandes obras del Señor? Lo que aún es más extraño es que los discípulos de Juan aparentemente presentaron sus preguntas a Jesús ante una multitud de personas. Mateo 11:7 lo encontramos allí. Estamos viendo hoy cristianos deprimidos. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y Jesús dice, ¿salieron a ver una caña sacudida por el viento? Eso puede querer decir dos cosas al menos. Primero, en las orillas del Jordán crecían muchas cañas y la frase una caña sacudida era una especie de proverbio para referirse a las cosas más corrientes o más simples del mundo. Cuando la gente bajaba en manada a ver a Juan, salían a ver algo tan ordinario como la caña que mece el viento a la orilla del Jordán. Esa es una explicación. Y la segunda, una caña sacudida puede querer decir una persona débil e insegura, uno que no podía mantenerse firme frente a los vientos del peligro, como una caña. Cualquier cosa que fuera lo que la gente se lanzó en el desierto a ver, seguro no fue a ver una persona vulgar, tampoco una persona ordinaria. El mismo hecho de salir en multitudes era prueba extraordinaria de que Juan era un hombre fuerte y poderoso en palabra. Porque nadie cruzaría una calle, y mucho menos andaría por el desierto para ir a escuchar a un tipo hablando. Cualquiera que fuera lo que salieron a ver, no era una persona débil, pusilánime ni vacilante. Era un hombre de Dios. Qué sorprendido debió estar este gentío al escuchar a los hombres de Juan haciendo preguntas tan audaces. Sin duda los discípulos de Jesús estarían igualmente sorprendidos. ¿Qué podía estar pensando Juan en ese momento de estar preguntando quién es al que sirve? No sabe al que sirve, no conoce al que sirve. Juan, al ser encarcelado,
tuvo dudas acerca de si Jesús era o no era el Mesías. Y nosotros somos cristianos. Si nosotros tenemos dudas sobre Cristo, no somos cristianos. Somos otra cosa, menos cristianos. Juan comenzó a desesperarse. Juan, una depresión comenzó a invadir su corazón. Si el propósito de Juan era preparar la venida del Mesías, preparar a la gente para la venida del Mesías, y si Jesús era en realidad el Mesías, ¿por qué estoy en prisión? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué se rumorea por los pasillos de las cárceles que me van a decapitar? Y de repente viene una oscura prueba en el alma de Juan, tremendamente fuerte. Juan escuchó las preguntas Jesús escucha las preguntas de Juan ese día, y Jesús, no da respuesta directa. Y más se habrá deprimido Juan. ¿Cuántas veces el Señor no te responde directamente? Háblame, Señor, muéstrame, ¿no? Y el Señor nada. Tampoco Jesús trató de convencer a Juan de su deidad. En vez de eso, simplemente le dijo a los discípulos de Juan, citando la palabra en Mateo 11, 4 y 5, lo que estaba haciendo Jesús es citando Isaías 35, ahí en Mateo 11, 4 y 5. Respondiendo Jesús, les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. En su época, Jesús cumplió con su tarea mesiánica, ofreciendo salvación por medio de la predicación y sanidad, ofreciendo liberación de demonios y milagros. Eso lo hizo Jesús y sus discípulos lo hicieron posteriormente. El juicio de Juan, el juicio que Juan esperaba, tendría lugar en la consumación final, en la segunda venida de Cristo. Mas Juan esperaba el juicio de Dios ahora, en ese momento. ¿Por qué el Señor contestó de esta manera? Es porque Jesús era el Dios encarnado. ¿Amén? ¿De acuerdo? Sí. Y él sabía que Juan era un ser humano, un hombre de carne y hueso. No importa cuán poderosamente haya sido usado Juan el Bautista, este hombre ungido, él aún estaba sujeto a sentimientos y pasiones muy común de los hombres. Y Cristo, Jesús, sabía que Juan estaba en peligro, no de ser decapitado, su alma estaba en peligro del desánimo y de hasta morir sin saber para qué vivió, para qué estaba en este mundo, con la pregunta existencial de dónde vengo, quién soy y a dónde voy. Muchos cristianos noides andan preguntándose eso. Antes que todo, Jesús sabía que este profeta ardiente preferiría estar muerto que encerrado en prisión como un animal enjaulado. Era un hombre que andaba de aquí para allá predicando y desenmascarando el pecado y bautizando a la gente. Era su pasión. Yo he oído gente que dice: yo me muero, si yo no predico me muero, yo si no hago tal cosa me muero. Y cuando se caen en cama se mueren, pues no lo pueden hacer. Pablo, vemos un hombre libre, un hombre que iba de aquí para allá. Pero amados, la palabra que tenemos casi, por decir, la mitad de la Biblia, exagerando un poco, lo escribió Pablo, inspirado por el Señor. Lo escribió en 4 paredes, en una cárcel húmeda, maloliente, oscura. Ahí Pablo
escribió todas esas palabras inspiradas. Si no, Pablo se contaría de él, del gran predicador que anduvo de aquí para allá y predicó a todos los continentes del mundo. Pero no, fue más fructífero Pablo encarcelado que libre. Juan había vivido todos sus años en el desierto sin muros. Él dormía en cuevas y comía lo que había en el campo. Agarraba un par de langostas, le sacaba la cabeza, lo rellenaba de miel y se lo comía. Él amaba la libertad, él amaba la naturaleza, él amaba caminar a través de la tierra, meditar en la palabra del Señor, cantarle. Ahora estar prisionero es el infierno en la tierra. Podemos decir que estaba deprimido más allá de cualquier cosa conocida, este tremendo hombre de Dios. Juan pensaría, ¿por qué estaba en prisión todavía y la hora pasa? ¿Por qué Jesús no vino a liberarlo? ¿Por qué no envió un ángel o algo? Después de todo, Isaías había profetizado que el Mesías liberaría a los cautivos cuando él llegara. Ese era el pensamiento que tenía Juan. Y si la palabra de Jesús acerca de Juan era cierta, ¿no sería este uno de los primeros en ser liberados? ¿No sería Juan el Bautista mismo una especie de Josué al lado de Jesús, allí liberando de las cadenas de Roma? Ese era el pensamiento de Juan. Amados, espero que el Espíritu del Señor les haga entender esto. No se depriman y no se duerman, ¿no? Estamos bien, ¿no? Amén. Hay que comprender esto. Yo no creo que Juan estaba buscando alguna validación personal del Señor. De ninguna manera. El hecho es, Juan el Bautista tuvo una pasión ardiente por Dios y odiaba lo malo. Era un hombre santo y la característica de la santidad es esto. Apartados para Dios, separados para Dios, apartados del pecado y odiando el pecado. Esa es la característica del verdadero santo. Y Juan el Bautista tuvo una pasión ardiente y él simplemente quería ver aplastado el pecado, con sus pecadores y todo, ¿no? Juan había vivido con cierta visión del reino de Dios por años. Hoy también se tiene una visión distorsionada de lo que es el reino de Dios. Y él había ansiado ese cumplimiento de la palabra día a día. Todo lo que este hombre piadoso quería era ver la palabra de Dios cumplida. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que decimos, Señor, ven? Y empieza a tirar los cascotes del cielo encendidos en fuego y mátalos a todos los malos, ¿no? A veces tenemos ese fuego de Juan, ¿no? Pero es un fuego extraño. Para Juan esto significa ver el nombre de Dios, pero esto es en serio, para Juan lo pensaba así, vengado en la tierra y su justicia establecida. Cuando el Mesías vino, Juan esperaba verlo poner el hacha a la raíz de toda la maldad, echando abajo toda cosa que ofendiera a Dios, y él esperaba ver a los malos consumidos como paja en el fuego. Ese era el pensamiento de Juan. ¿No eran estas las cosas pronosticadas por todos los profetas de antaño? Juan sabía que Dios era misericordioso, pero hasta que el pecado fuera desarraigado de los hombres. Fíjate lo que dice Lucas 1, 72 al 74. Lucas 1, 72 al 74. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temer, le servíamos. Dice que el Señor promete mediante un juramento, pacto sagrado, pero dice el versículo 74, hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor. Y en este caso, Juan esperaba ser rescatado del enemigo, o sea, que el enemigo sea aplastado para que el pueblo de Dios sea otra vez exaltado. Mas no era eso lo que estaba pasando. Porque el día del Mesías había llegado. Ninguna de esas cosas estaba sucediendo.
Lo que Juan esperaba ver, no estaba viéndolo. Lo que él había ansiado toda su vida, simplemente no se estaba cumpliendo. Como nos pasa muchas veces a nosotros. Dios no hace como yo creí que iba a hacer. Yo pensé que Dios lo iba a sanar. Yo pensé que Dios me iba a responder de esto. Yo pensé que Dios me iba a hacer tal otra cosa. Y nada hizo Dios de eso. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos de la iglesia. Para empezar. Podés objetar en este punto. ¿Es realmente posible un creyente piadoso, que ora, ungido, que se desespere en esta vida? Según la Biblia, sí. Absolutamente. Veíamos vez pasada a Pablo mismo contando sus penurias. ¿Ustedes recuerdan? Solo preguntale a David si tenés duda. O si no, preguntale a Job o a Jeremías, que por predicar era castigado y era metido en el pozo del pozo ciego. Ahí lo metieron, ahí, por predicar. Hasta el apóstol Pablo escribe, hemos más allá de nuestras fuerzas, estuvimos a punto de morir, hermanos. Pensábamos que nos moríamos, dice Pablo. Aún así, Jesús nunca se dirigió a la desesperación de Juan. No le dijo, Juan, calmate, ánimo, no, hermano, ¿dónde está tu fe, a su nombre? Nada de eso le dijo. En vez de eso, él mandó a los discípulos de Juan de regreso con este mensaje especial en Mateo 11:6. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ese es el email o el WhatsApp de aquel tiempo que el Señor le hizo llegar. ¿Vieron que yo le dije la vez pasada que si ustedes leen el carácter del Señor, la respuesta, nada que ver con la pregunta? Le preguntaban una cosa y el Señor salía con otra cosa más profunda. Y acá le dice, Juan, bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Escandalizarse porque no estoy de acuerdo con lo que Dios hace y dice. Me escandalizo. Pues yo pensé que esto de seguir al Señor, entonces se escandaliza. Muchos de sus discípulos decían, en otra parte, esto es muy difícil de entender, ¿cómo alguien puede aceptar esta palabra? Jesús era consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esta palabra os ofende o os escandaliza? En otra palabra. ¿Qué pensarán ustedes si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo iba a traicionar. Amados, Él sabe en esta noche quiénes son los que creen y quiénes son los que no. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Acabo de leer Juan 6, este lo lee tranquilo. Tiene 60 y pico de versículos. Jesús advierte a Juan y a sus seguidores que no permitan que sus ideas preconcebidas acerca de él mismo, de Cristo, les haga apartarse porque Él no cumple tus expectativas. Porque Jesús no está para cumplir tus expectativas. Jesús no es el Jesús que andan vendiendo por la televisión. La vez pasada decía un famoso cantante mexicano, que ustedes habrán cantado sus canciones miles de veces, ¿no? Y él decía, prueben con Jesús, van a ver que no falla. Como si fuese que estás hablando de un celular. Hasta los celulares explotan. Yo tengo miedo que al hermano le explote en la mano, pero no va a pasar eso. Amorosamente, Cristo le estaba mostrando a Juan las raíces de la duda en su propio corazón. Que lo que hace el Espíritu Santo es mostrarte qué hay en tu corazón. Jesús estaba diciendo en otras palabras, Juan, ¿estás ofendido? ¿Estás ofendido en mí?
¿Estás molesto en tu alma por la forma que yo estoy estableciendo las cosas? ¿No te gusta? ¿No estoy cumpliendo con tus expectativas acerca de lo que esperabas vos de cómo iban a ser las cosas? Y eso está haciendo que dudes en tu corazón y hasta te deprimas porque no entiendes lo que pasa. Juan pensaba que Dios se iba a manifestar de otra manera. Juan estaba realmente perturbado por el ministerio de Jesús. ¿Sí? Las obras que Cristo estaba haciendo simplemente no eran la clase de obras que Juan estaba predicando. Juan predicaba sobre fuego. Las profecías de Juan hacían eco de lo que muchos profetas del Antiguo Testamento habían dicho. Era acorde a lo que decía. Por eso decía que Juan era un profeta de fuego, como Elías. Que el Mesías revelaría su fuerza con fuego, purgando, limpiando. Y según Juan, Cristo venía para hacer esto. Nosotros sabemos que todas las cosas que Juan creía están en la palabra, ¿sí o no? Es correcto lo que pensaba Juan. El problema es que Juan estaba desfasado en el tiempo. Juan conocía la palabra del profeta. Fíjate lo que dice el profeta, uno de los profetas fuertes, Malaquías 4.1, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 4.1, fíjate lo que dice el profeta hablando del Señor. ¿Qué iba a hacer el Señor? Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Y Juan leía estas palabras y decía, amén, sí, Señor, quémalos, ¿no? Para tu gloria, ¿no? Esta era la visión que Juan tenía de la venida del Mesías. Y él dijo a las multitudes de Israel, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelvan a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatar sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero para quemar la paja en el fuego que nunca se termina. Ese es el mensaje de Juan. En ese tiempo en Israel, cierta creencia prevalecía acerca de la venida del Mesías. En resumen, el Salvador de Israel venía a aplastar el reino opresivo de Roma. Cuando Cristo apareciera, Él pondría las cosas en orden y pondría su propio gobierno religioso y comenzaría a legislar con la santidad de su palabra. Sin embargo, esto no se correspondía de ninguna manera a lo que Juan estaba escuchando acerca de Jesús en la cárcel. Porque Juan escuchó un comentario que Jesús estaba de repente en una boda, celebrando una boda. ¿Qué hacía Jesús en una boda? El que tiene que hacer caer fuego del cielo. Luego escuchó que el Señor Jesús estaba entrando en los hogares de los pecadores y comía con ellos. Y Juan comenzó a moverse la estantería. El Señor es especialista en derribar estanterías. Si tenés tu estantería bien armada ahí con los bulones, ahí el Señor te lo va a aplastar así. Porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos, son mucho más perfectos. Luego escuchó que el Señor besaba a los niños y andaba de aquí para allá, sanando a los enfermos, liberando de demonios a los pecadores. Todo esto dejó a Juan más confundido que antes. Tan confundido como Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Que Jonás también quería fuego y no cayó fuego, sino que cayó perdón del cielo. ¿Cuántas veces somos así? Somos implacables con nuestros hermanos. Decimos, Señor, enséñale, Señor, rómpele una pata para que entienda, Padre amado. ¿Cuántas veces tenemos ese pensamiento con nuestros hermanos? Él no podía evitar en comparar las obras de compasión que Jesús estaba dando a la gente. ¿No estaba el Mesías supuesto a vengar los pecados de los malos?
¿Y qué de la profecía de Isaías cuando dice que Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada? Apenas comienzan, recién está echando raíces cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan y se los lleva el viento como paja. El Señor hablaba de la justicia y Juan esperaba que esto se cumpliera ya. Los jueces de Israel en ese tiempo eran desesperadamente malos. Los doctores de la ley, los fariseos, los soldados, todos eran malos. Ellos inventaban leyes que les sirvieran para servirse de sí mismos, para servirse de ella. Los pastores de Israel manipulaban la palabra de Dios para robarle el dinero a la gente, cosa muy parecida a lo que está pasando ahora. Sin embargo, estos jueces no eran juzgados por Jesús. Acuérdense que Juan no tuvo pelos en la lengua para decirle a Herodes lo que tenía que decirle. Y él pensó que Jesús iba a hacer lo mismo. Interesante. De hecho, los orgullosos fariseos, saduceos y escribas se estaban comportando aún con mucha arrogancia. Ni respetaban a Cristo. Aún lo rechazaban y buscaban echarlo del medio de ellos. Mas, sin embargo, Jesús seguía con sus ojos llenos de compasión y misericordia. Y esto a Juan lo descolocaba. Amados, hoy hay muchas peleas, lamentablemente, dentro de la iglesia. No que yo soy hiper esto, que yo soy hipo el otro, que yo soy de los 5 puntos, de los 4 puntos, 5 puntos te voy a dejar en la cabeza, ¿entendés? Así está pasando en la iglesia, mis amados. No hay amor. Porque las cosas no están sucediendo como nosotros creemos, mas las cosas tienen que suceder como Dios quiere. Juan debió pensar, esto que estoy viendo no es las Escrituras. ¿Por qué Jesús no está poniendo el hacha en la raíz de la maldad? ¿Por qué Él no está poniendo las cosas, empezando a preparar el fuego para meter a todos ahí adentro, como dice Malaquías? ¿Por qué Él no está derribando a estos gobernadores malos, reduciéndolo a paja, como dice Isaías? Así que la pregunta de Juan era, en esencia, tú no eres el que profetizaron los profetas. Si no eres tú, ¿quién eres tú y a quién debemos esperar? Amados, pero sabemos que en el hombre, y sobre todo en los hijos de Dios, hay varios predicadores que predican todo el tiempo. Debemos permitir que solamente el Señor nos hable. Pero lamentablemente permitimos que nuestra propia mente, nuestra propia humanidad, nuestro propio intelecto nos hable. Y más aún peor, permitimos que Satanás nos hable. Y Satanás tiene cierto permiso de parte de Dios para meter cosas en la mente, aún de los cristianos. Y este tentador, el que tentó a Jesús, porque ese sinvergüenza no tuvo ni siquiera miedo de tentarlo al Señor, también lo tentó a Juan. Las promesas de Dios son para aumentar nuestra expectativa en Él. Debemos reclamar su palabra como la roca sólida, amén. Su palabra es roca sólida. Pero a menudo, cuando no vemos que la palabra de Dios se cumple en el itinerario que nosotros marcamos, nos descolocamos, salimos de onda, como dicen, y de repente el enemigo aprovecha esa duda y comienza a hablar, y somos blanco fácil de Satanás. Al no estar parados en la palabra de Dios, Satanás comienza a hablarnos. El diablo trató de levantar toda clase de duda en Juan. Podemos imaginarlo al diablo ahí murmurándole en la celda de al lado, ¿no? En la oscuridad ahí, no se veía la cara, porque dice, Juancito, ¿qué haces, Juan? ¿Cómo estás? Fumando por ahí algo, ¿no? Sí, la verdad que este Jesús es un hombre de Dios, no hay duda, le dice. Él es verdaderamente un hombre santo, como vos, aunque yo creo que vos sos más santo. Pero en realidad, Él es otro profeta más que las palabras. Vos fíjate, Malaquías, Isaías, no es es otro. Y Moisés abrió el mar rojo y sacó agua de la roca. Elías levantó a un hombre muerto. Y Jesús está haciendo lo mismo. O sea, pero Jesús es un profeta más. Es otro profeta que vino a hacer bienes a los hombres. Así que olvídate de que el reino de Dios viene. No. Solo fíjate en qué situación estás vos ahora. Si Jesús fuera el Hijo de Dios, te hubiese sacado hace rato. Pero Él no contestó a tu WhatsApp.
Al contrario, te clavó el visto y ahí te dejó. Si Jesús es el Mesías, entonces ¿por qué aún estás en esta situación de necesidad, hermano? ¿Por qué Él no cumplió su palabra como Isaías y los profetas lo han anunciado? Hasta tu predicación, Juan, parece falsa. Porque vos dijiste aquí el Cordero, todo eso, y no, nada que ver, le parece. No sé, vos pensalo. Y se fue. Atravesó la pared y se fue. Amado, Satanás usa esas mismas mentiras y engaños contra nosotros hoy. Y su meta es sembrar la semilla de la duda en nosotros. ¿Acerca de qué? De la verdad, de la palabra de Dios. ¿Cómo? Distorsionando. No, pero esto, como decía el pastor Chuy vez pasada, de una manera muy acertada. No, la palabra de Dios quiere decir esto o quiere decir aquello. Y él decía, no, amado, es un error decir eso. La palabra de Dios dice esto. No es que quiere decir. O Jesús, no, lo que Jesús intentó decir en realidad no, Jesús dijo. Y es así, amén. Entonces, bueno, Satanás trabaja así. Echémosle una patada al diablo de nuestras mentes. Hay un arma efectiva y destructiva de Satanás. Pedro nos dice que no debemos ignorar las estrategias de Satanás. ¿Dice así o no? Y Jesús expuso una de las estrategias más grandes del enemigo cuando él manda este mensaje. Fíjate, de vuelta, vamos a leer Mateo 11:6 para repasar. Ya terminamos enseguida. Mateo 11:6. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Dichoso aquel que no encuentre en mí tropiezo. Dichoso aquel que no encuentre en mí motivo de tropiezo. Y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Otras versiones del mismo texto. Y dichoso aquel que no pierde su confianza en mí. Dios va a bendecir a los que me ven hacer esto y no me abandonan. Es tremendo esa traducción. Dios va a bendecir a los que me ven hacer esto y no me abandonan. Y otro texto dice, afortunados el que no dude de mí. Ese mensaje le manda Jesús a Juan. Tropiezo es no escandalizarse, es decir, significa no rechaces a Jesús. Aunque su vida y ministerio sea diferente del que esperabas, no lo rechaces, no dudes de él. Originalmente, la palabra escandalizo, del griego escandalizo, sugiere poner una trampa o una piedra de tropiezo en el camino. El nombre con el que se relaciona se refiere al palo con la carnada o el anzuelo para atrapar, o una trampa. Escandalizo. Se usa siempre metafóricamente para designar a aquellos que estorba al correcto proceder de pensar. Es decir, vos estás escuchando un mensaje y de repente alguien te dice, no, pero no es tan así. Fíjate los comentarios, no digas nada, fíjate los comentarios que tengo acá, está más clarito. El pastor no sabe nada. Y te está desviando. Obviamente que vos tenés que, como los de Berea, por eso abrís tu Biblia, para que sepa que no estoy leyendo paturucito, ¿no? Estás leyendo la Biblia y decís, sí, la palabra del Señor es así, y corroborás, va a ser tu casa. Algunos hermanos que son muy prolijitos, apuntan todo, van a su casa y siguen estudiando y siguen alimentándose, eso es muy bueno. Al ser encarcelado, Juan tuvo algunas dudas acerca de si Jesús era o no el Mesías. Si el propósito de Juan era preparar a la gente para la venida del Mesías, y Jesús no era el Mesías, ¿por qué Juan estaba preso? Y así comenzó él a deprimirse, porque Dios no estaba haciendo las cosas como él se imaginaba. La palabra ofendido o para ofendido en griego significa atrapado, tropezado, trampa. Yo creo que Jesús está advirtiendo de una manera tiernamente a Juan. Tú me preguntas si soy yo quien digo ser, Juan. ¿No te das cuenta que esa pregunta es una trampa? Amados, la duda ofende a Dios. El Señor había pasado esa misma prueba durante sus 40 días en el desierto.
Y ahora le estaba diciendo a Juan, el diablo te está tendiendo una trampa, tratando de atraparte, como lo quiso hacer conmigo. Eso significa que tenés que enfrentar la mentira más grande y terrible de todas. El mensaje de Satanás. Y el mensaje de Satanás viene con verdad, 95% verdad y la mentira ahí adentro. Y te lo comiste. Déjame preguntarte, ¿qué pensás? ¿De qué está en juego en la frase de Jesús cuando dice ofendido en mí? ¿Alguno está ofendido en mí? ¿Qué hacen esas tres palabras tan poderosas en los labios de Jesús? Es que Jesús conocía las consecuencias para Juan si él cedía a la mentira de Satanás. Él sabía lo que pensaría si este hombre piadoso comenzara a dudar de Cristo. Todo lo que Satanás tenía que hacer era engañar a Juan para que creyera otra mentira. No, Jesús es un tremendo hombre, pero no es el Cristo. Muchos cristianos viven en pensar la palabra, de una manera angustiosa. Ellos estudian la palabra y dicen, no, pero yo no puedo. No, esto es demasiado para mí. No cumplo las expectativas. Amados, sin embargo, no creo que Juan llegara a morir con incredulidad en su corazón. Porque aquellos que realmente aman, no tengo duda que Juan amaba al Señor, así como ustedes aman al Señor. Que el Señor no les dejara sin respuesta. Y esperemos que hoy puedan hallar esa respuesta. Aquí va la esencia del mensaje de Cristo. Juan, te espera una bendición de fe y seguridad. Si resistís la mentira de Satanás que está taladrando tu corazón, no permitas que la incredulidad venga y se arraigue en tu alma. Si lo haces, dudarás de quién sos y de todo lo que Dios hizo en tu vida. ¿Ustedes tienen alguna duda de que Dios les rescató de la muerte? Ustedes miran el pasado. Dicen, ¿de dónde Dios me sacó y dónde estaría hoy sin Él? Mas muchas veces vivimos como si dudáramos de Dios y decimos, Señor, ¿qué va a ser de mi vida? En cuanto a Él nos sacó del pozo. Hoy hay ataques, siguen los ataques diabólicos. El diablo se dio cuenta de la impaciencia en Juan. Muchos cristianos tienen impaciencia, son impacientes. ¿Cuánto tienen impaciencia para que este mensaje se termine? La impaciencia es la inhabilidad de esperar o llevar, miren esta expresión, nuestras aflicciones, porque aflicciones vamos a tener. En el mundo tendréis aflicciones. Pero tenemos que tener habilidad de llevar nuestras aflicciones calmadamente, sin desesperarnos. Pero la impaciencia produce esa inhabilidad de llevar calmadamente nuestras aflicciones. Como decía yo pasada en Berazategui, los hermanos que no congregan dicen, no, yo no voy porque tengo un montón de problemas. Y se piensan que todos los que están acá adentro no tienen ningún problema, ¿no? Qué ilusión, ¿no? Y cuando aumenta la impaciencia con Dios, sí, escuchaste bien, nos impacientamos con Dios. Cuando somos impacientes para recibir las contestaciones de Dios, mezclamos, hacemos una mezcla rara, parecemos esos que tiraron ahí incienso, fuego extraño ahí. Mezclamos impaciencia con fe. Tenemos fe, pero soy impaciente, ¿no? Nuestra actitud en oración se convierte en un incienso extraño al Señor. Ese humo lleno de nuestro ser, de humanismo y de pensamientos entre bíblicos y medio diabólicos, de todo se mezcla ahí, un olor repugnante llega al cielo. Esas oraciones, Señor, yo te he sido fiel, y la cara así, Señor,
Tú sabes, Padre amado. Y estamos así. En vez de elevar un incienso de oración con un olor dulce, de un corazón de que aquel pobre en espíritu, aquel que es manso, aquel que sabe llorar ante su presencia. Mas este está despidiendo un olor podrido. Y Satanás dice, qué rico olor. Porque a él le gusta eso. Mas Dios lo detesta. Creyentes impacientes, ofendidos con Dios. Con el pastor y la iglesia, obviamente, eso se descarta, ¿no? Pero no, con Dios, ofendidos con Dios. Se ofenden a los que ellos creen como Dios es lento. No, Dios es muy... No, yo no puedo esperar los tiempos de Dios. Fíjate que para él es 1000 años como un día, 1000 años voy a esperar. No. Y al pasar el tiempo se sienten abandonados por Dios y se deprimen. ¿Cómo estás, hermano? ¿Por qué no venís a la iglesia? No, porque yo no. Yo soy el peor de todos, no, yo no. No merezco estar con los santos, aparte son todos santos ahí. Y realmente eso es una falsa humildad. Hebreos nos cuenta que tal impaciencia es una forma de pereza espiritual y termina siendo pecado. Hebreos 6:12, y ya enseguida termino. Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Los que heredan la promesa son los que tienen fe y paciencia, no los perezosos. Somos mandados a seguir el ejemplo de Abraham, versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cómo lo esperó? Con paciencia. 100 años cumplió cuando fue papá. Y era mucho más joven todavía, tenía como unos años menos hasta que fue papá. Y era un hombre grande. Y si no añadimos paciencia a nuestra fe durante estas pruebas, terminaremos ofendidos con Dios. Proverbios 18:19. Ahí vamos a encontrar la palabra ofendido. Proverbios 18:19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcanzar. Yo recuerdo las palabras, una de las frases de quien fue mi pastor hace casi 40 años. Y en el púlpito él decía esto. O sea, lo digo hace 40 años atrás. No es que el pastor lo dice porque justo va ahora. No. Hace 40 años atrás dijo, no hay peor enemigo que el que se va de la iglesia. Decía eso. ¿Por qué? Porque está ofendido. Por algo. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. La palabra hebrea para ofendido aquí significa alejarse, separarse de la autoridad justa, apostatar, rebeldía. En otras palabras, cuando estamos ofendidos con Dios hay un peligro de salirse de la fe por completo, es decir, apostasía. Y si Jesús no interviene con su mensaje, después de la depresión y después viene el abandono y la apostasía. Y mientras más tiempo nos quedamos con la ofensa en el corazón, más difícil será liberarnos de las barras de nuestra prisión de incredulidad. Porque el Señor te dice, yo te puedo hacer libre. Dice, no, Señor, yo estoy acá, yo con mi dolor y mi soledad, prefiero estar mejor. Y el Señor les dice que Él lo quiere hacer libre, pero prefieren los barrotes de la incredulidad. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, y ya viene la frase, termino con esto. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bien, vamos a hacer una prueba, un ejercicio muy rápido. No sé si la cámara quiere seguir. Pero quiero que el que más pruebas está pasando pruebas, tenga la mejor sonrisa. O carcajada si quieren y se tira al piso, ¿no? A ver las caras. Si están sonriendo, estoy pasando pruebas, pero estoy confiando en el Señor. ¿Sí? ¿Sí? Acá también. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Y a su nombre? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Gloria al Señor. Y ahora sí, termino con esto, con algunas preguntas para meditar. Te pregunto, amado mío, amada mía en el Señor, ¿estás deprimido? ¿Hay algún pesar en tu vida? ¿Qué expectativa sin cumplir te está frustrando? Lo cual le pusiste toda tu expectativa y no viene, no llega. ¿Qué te ha ofendido? ¿Clamaste al Señor por ayuda y Él no llegó a tiempo, como las hermanas de Lázaro? ¿Oraste por un hijo inconverso y estás impaciente por los resultados y no pasa nada y tu hijo cada día está peor? ¿Te sentís aprisionado, aprisionada en un matrimonio que está rasgado? ¿Estás cansado por tu trabajo que no te satisface? ¿Trabajas todo el tiempo y no te da ganancia? ¿Y has orado mucho tiempo para cambiar de trabajo? Parece que tus peticiones no llegaron a destino o están volviendo, te rebotan los emails al Señor. Quizás ahora mismo Satanás quiere que seas impaciente. Él quiere ponerte ansioso, quiere que te desesperes acerca de lo que Dios te está hablando. Y es para vos, es para tu vida, para tu familia, para tu futuro, aún para tu ministerio. Quizás Dios está obrando lento, a tu modo de entender. Quizás Dios está ignorando tus peticiones o te dejó solo, sola. El enemigo aprovechará esta duda para que crezca. Mas tenés que contrarrestar las palabras del diablo como Jesús la contrarrestó. Escrito está. Exactamente ahí mismo es donde Satanás tenía a Juan el Bautista. Pero Juan, en definitiva, hizo lo correcto en el momento justo. En el momento de angustia, él llevó su duda directamente a Jesús. Y el Señor supo inmediatamente que Juan estaba clamando por ayuda. Jesús amaba tanto a este hombre que le dio a Juan exactamente lo que necesitaba. Como resultado, yo creo que Juan nunca más soltó un quejido, una palabra de impaciencia. Porque cuando el Señor le dice, cree en mí aunque no entiendas lo que estoy haciendo. Eso le dijo el Señor. Podemos decir que cuando Juan estuvo ante sus verdugos, a punto de cortarle la cabeza por culpa de Herodías, sus últimas palabras pudieron haber sido: Jesús es el Cristo, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo soy Juan, una voz que clama en el desierto por la gracia y el poder del Señor. De la misma manera, amado, amada, Dios está haciendo una obra en tu vida, en vos.
Y Él terminará esa obra perfecta en tu alma, siempre y cuando no dudes de su palabra. Tu trabajo es simplemente aguantar en fe. Entonces, cuando resististe, vas a poder decir, realmente Cristo ha resucitado y está en su trono gobernando. Y vas a poder decir, como dijo este tremendo hombre, Pablo, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu se renueva día a día. Pues nuestras dificultades, nuestras aflicciones actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria, un peso de gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. Damos un aplauso al Señor. Y jamás traemos un mensaje motivacional para decir, hermano, te veo mal, vamos, a ver, levántenlo al hermano y háganle upa. No, la palabra del Señor te va a exhortar y va realmente a herir tu carne, tu ego, tu yo. Como dijo Juan, que yo mengüe para que Él crezca en mí ahora. Así que mostremos el carácter de Cristo con nuestra paciencia a través de las pruebas y no vivamos deprimidos, sino al contrario, gozosos en el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu infinito amor, tu misericordia, porque una vez más nos diste la oportunidad de considerar tu palabra. Señor, muchas gracias, Señor, porque, Padre, ¿a dónde iremos?, dijo Pedro, si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Señor, tu palabra nos levanta, tu palabra, Señor, nos exhorta, tu palabra nos cura, nos sana el alma, tu palabra nos disciplina, nos endereza, nos ilumina, Señor. Ayúdanos, Padre amado, porque no hemos encontrado en ningún lugar de las Escrituras que tú te deprimiste, aún siendo que ibas a morir por multitud de pecadores que no lo merecíamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Si hay algún hermano que está pasando por una situación así de tristeza, al borde de la desesperación, al borde de la depresión, que pueda, Señor, Padre amado, cavar en la roca y edificar su casa en la roca, Señor. Que crean en ti, Señor. No solamente, Padre amado, que lo digan con sus labios, sino que lo crean de todo corazón, Señor. Y tu palabra trae fe a los corazones, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados.